Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Andrea Montoya, César Paredes, Norbey Echeverry, Zairo Anillo, Andrés Zapata y Edwin Solórzano. Hoy, en nuestra modalidad temática, dedicaremos nuestro programa a los bestiarios. Un bestiario es una colección de figuras fabulosas descritas con la intención de aproximarnos a mundos imaginarios. Los bestiarios nacieron en el siglo XII. Los primeros intentaban describir animales fantásticos y naturales. Estos aparecieron en libros ilustrados, tapices, capiteles, grabados y esculturas. Sus descripciones obedecían a fines moralizantes. Así, cada criatura tenía una especie de entidad moral, con un mensaje para el lector humano de la creación. Estos bestiarios estaban inspirados en libros como el Physiologus, un texto aparecido en Alejandría entre el siglo II y IV que reunía 49 piezas de animales de la Biblia y una interpretación alegórica de su función. Otro libro que sirvió de inspiración fue De Animabilus, contenido en las etimologías de Isidoro de Sevilla, escrito en el siglo VII, cuyo contenido aproxima una historia de los animales. En el Renacimiento, los bestiarios se impregnan de la cultura griega y reúnen piezas que ya no están contenidas en la Biblia, sino en fábulas como las de Esopo y Fedro. Más tarde vendrían las obras de Jean de La Fontaine y Félix García de Samaniego, entre otros. Con el siglo XIX y el pensamiento naturalista, muchos de estos textos dieron paso a la escritura de obras con carácter científico, en donde se exponen la vida de los animales reales. Sin embargo, la tradición de los bestiarios fabulosos se mantuvo en la literatura, que liberada de los intereses confesionales experimentó reuniéndolos bajo la fórmula enciclopédica. Estos textos, de los cuales hablaremos en este programa, buscan explorar la naturaleza imaginaria y a veces folclórica de seres fantásticos del agua, del aire, la tierra y entre dos mundos, el humano y el fabuloso. En América Latina son conocidos el Manual de Zoología Fantástica de Jorge Luis Borges, el Bestiario de Juan José Arreola y La Oveja Negra y demás fábulas de Augusto Monterroso, entre otros. Pero la naturaleza ficcional y coleccionable de estos seres también ha dado paso a nuevas fórmulas de bestiario en la que se copia su formato, pero en la que difiere el tipo de criaturas. Se trata de un tipo que parodia la enciclopedia de personajes, en la que cada pieza se destaca por su singularidad y, por supuesto, por su brevedad. Entre estos están el Bestiario Tropical de Alfredo Iriarte, la literatura nazi en América Latina de Roberto Bolaño y otros textos más antiguos como La Historia Universal de la Infamia de Jorge Luis Borges, que es a su vez deudor de los retratos reales e imaginarios de Alfonso Reyes. El catálogo de bestias que habitan el plano terrestre es bastante diverso. Al hacer un rastreo de estas criaturas, se puede notar que varían según la región geográfica y su clima. Ejemplo de esto es el yeti, quien según la creencia que tiene más fuerza, es una criatura bípeda, peluda y que vive en el Himalaya, es decir, en un clima frío. Pero no solo existe esta versión. En Australia existe una bestia similar llamada Yowie y en nuestra zona andina es nombrado como Kung y habita las zonas más frías de la cordillera. Yendo hacia zonas más cálidas y boscosas, encontramos a los faunos y los sátiros, criaturas similares entre sí, pero con algunas diferencias físicas y en su comportamiento. Los sátiros son menos guapos que su contraparte los faunos. A menudo los faunos son considerados como más delicados e inocentes, más encantadores y atractivos a la vista. Los sátiros son generalmente retratados como seres torpes e ineptos, con mucho pelo y ojos pequeños, además de una enorme boca. Eran esclavos de la gula, la bebida y el libertinaje, contrariamente a los faunos que eran más refinados. Ambos, según la cultura griega, moraban en los bosques cuya custodia les estaba encomendada. A su vez,
también se observa que algunas criaturas incluidas en los bestiarios de la Tierra están ligadas a las creencias religiosas de algunas zonas. Este es el caso de los pixies, definidos como una hada de raza pequeña y que dentro de algunas creencias cristianas en Gran Bretaña se dice que son las almas de los niños que murieron antes del bautizo. También en el folclore de Escocia e Inglaterra existe una pequeña criatura llamada Brownie, que mora en las casas y que realiza los quehaceres de esta mientras nadie se encuentre. De color marrón, brown, y de allí deriva su nombre, es un duende que provee bienestar al hogar y suele colocar un cuenco con crema cerca de la chimenea como agradecimiento a la criatura. Los brownies aparecen en diversas manifestaciones de la cultura popular, por ejemplo, en la película de George Lucas, Willow, como humanos miniatura. Son también criaturas del juego de rol Dungeons and Dragons, y en la novela de fantasía de Mary Norton, The Borrowers, a su vez adaptada en la película homónima lanzada en 1997, y la de animación japonesa Karigurashi no Arrietty de Estudio Ghibli. Hasta ahora hemos visto bestias inofensivas y que según las leyendas no son un peligro para la vida humana. Sin embargo, dentro de algunos bestiarios encontramos un extraño ser llamado Catoblepas, quien según Plinio el Viejo, que es la fuente principal de información para entender a esta criatura, vive en Etiopía y pertenece al grupo de bestias capaces de matar con la mirada, tal como ocurre con las gorgonas y el basilisco. Quizá lo más llamativo sea su caminar, que es terriblemente lento, dificultado además por su cabeza desproporcional con respecto a su cuerpo, que le hace siempre mirar hacia abajo, y de ahí viene su nombre, pues Catoblepas significa en griego literalmente el que mira hacia abajo. Hay quienes han creído que el poder de la mirada del Catoblepas es de una naturaleza muy distinta a la del basilisco y al de las gorgonas, al contrario de lo que ocurría con estas otras dos especies monstruosas, que su víctima cae fulminada con solo mirarlos. La mirada del Catoblepas se puede volver en su contra. Para terminar con esta sección sobre los bestiarios de la Tierra, escucharemos a continuación el primer poema de la serie titulada Poemas del Fauno Enamorado, del autor argentino Sebastián Dosso Moreno. Tomado de los poemas del Fauno Enamorado, de Sebastián Dosso Moreno. Poema 1. Soliloquio del fauno en la cima de una montaña a medianoche. También yo, como el hombre, soy animal divino, que se debate y duda entre el cielo y la carne, entre el celo y la idea, entre el agua y la uva, y sacio mi destino con la sed de la hembra. ¿Pero acaso yo sea aún más bajo y altivo que los tristes mortales de sangre lenta y turbia? Porque en cada varona yo persigo un enigma, y con verbo de espuma clamo a Dios por instinto. Y camino descalzo por la nieve en la aurora, y el vapor de mis fauces me embravece, y me digo que no hay nadie que amarte pueda, no con tal furia. Y en la noche me acuesto en mi lecho de hojas, y pensando tu nombre, sorbo y muerdo, bravío, el esquivo y ardiente corazón de una ninfa. Es tal vez en el agua, llámese océanos, ríos, lagunas o pantanos, donde el hombre pudo haber visto, enfrentado o imaginado seres fantásticos que habitaban las profundidades o las superficies de esos escenarios acuáticos. El océano, por ejemplo, debido a su inmensidad y a sus misterios, ha sido el que más historias ha dejado en relación con criaturas fantásticas, pero también monstruosas, benignas algunas, pero también destructoras otras. Navegantes, cronistas y viajeros reseñaron lo que vieron o escucharon en relación con estos seres que habitaban los mares,
y que hoy, sin ser conocido por muchos, siguen habitando nuestros imaginarios colectivos. Es el caso de Melusina, una mujer sirena de 2 colas, o también llamada hada serpiente, que se relacionaba en el mundo medieval con la alquimia y de la que se decía había recibido una maldición de su madre, pero que era a la vez una mujer bellísima que atraía a todas las personas. Tal vez fue por esto último que la mismísima marca de Starbucks la eligió para que fuera su logo. Uno de los monstruos marinos más nombrados en la literatura es el Leviatán, el cual aparece en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Job. Allí se dice que su cuerpo es como los escudos de bronce, con multitud de escamas muy apretadas entre sí, y que sus ojos son muy brillantes como los arreboles de la aurora, y que de su boca salen llamas y su nariz arroja humo. Se dice también de él que es un animal perverso y temido por los hombres, y se le representa como una serpiente de 7 cabezas o también como un dragón con ojos de fuego que gobernaba los océanos y destruía las embarcaciones. Para muchos estudiosos, el Leviatán hacía parte de la mitología mesopotámica y era un demonio que luchaba continuamente contra el dios Baal. Vale decir que resulta curioso o hasta revelador que con esta descripción sobre el Leviatán, el filósofo y político inglés Thomas Hobbes hubiera decidido titular así una de sus principales obras de teoría política. Otro referente curioso, y que seguramente muchos asociarán con una banda de rock de la ciudad de Medellín, es el Kraken. Esta figura rescatada del folclore noruego era representada como una especie de calamar gigante que podía llegar a medir hasta 2 kilómetros de largo y que se presentaba como una isla en el océano, hacia donde eran atraídas embarcaciones, hombres y peces que, al acercarse, eran destruidos y devorados. La literatura ha recreado en muchas ocasiones historias relacionadas con el Kraken. Una de ellas puede encontrarse en el capítulo 17 del libro de Julio Verne, titulado 20.000 leguas de viaje submarino, donde el escritor francés narra el ataque cometido contra el submarino Nautilus por un calamar de unos 8 metros de longitud. Finalmente, en esta pequeña reseña del bestiario acuático encontramos el squonk, una especie bastante particular con apariencia de sapo, pero con unas patas algo más cortas, con piel escamosa y verrugas, el cual es rechazado por los de su estirpe, como una especie de patito feo. Se cuenta que llora continuamente y que si alguien trata de capturarlo, desaparece de inmediato, convirtiéndose en un puñado de lágrimas. Vale decir que el grupo de rock británico llamado Genesis compuso una canción que lleva su nombre y que relata en uno de sus apartados la historia de un cazador que quiso atraparlo, pero al final solo encontró burbujas y lágrimas en el costal que le llevaba. Escuchemos un fragmento de esta interpretación.
Siguiendo con nuestra programación sobre bestiarios, en esta oportunidad tendremos una aproximación al bestiario del aire. Como ustedes bien saben, aunque se trate de animales o seres fantásticos, las clasificaciones siguen siendo determinadas por su pertenencia a los distintos medios. Los tritones al mar, los nuberu al aire, los abaoacú arraigados a su eterna escalera en la tierra. Cada clasificación a su vez le otorga a la bestia hermosa atributos propios de su medio, de manera que cada entorno será propicio para decorar las particularidades del animal o ser figurado. Cada especie puede ser temible o amigable según sus características y comportamientos, pero considero que las del aire pueden llegar a ser las más mortales. Los de agua quizá requieran la decisión de que el zoólogo fantástico se anime a navegar o sumergirse en sus aguas. Los de tierra tal vez ofrezcan la posibilidad de ser divisados en un mismo plano que le otorgue al aventurero la posibilidad de ocultarse o escapar. Pero desde el aire cualquiera se encontrará en desventaja, así esté en la tierra o incluso en el agua. Las alas son quizá lo que más predomina en esta clasificación, pero también los ojos aguzados, las garras dispuestas, el pico, la boca de león y hasta el encantamiento de las formas que de la misma manera que los endriagos confunden al viajero con su naturaleza híbrida de acuáticos, terrestres y celestes. La embestida de los seres de los bestiarios del aire también es la más temida, pues cuentan con el auxilio de la gravedad y hacen de sus picadas estocadas mortales, sobre todo si tenemos en cuenta lo dinámico y a veces lo pesado de sus cuerpos. En las tradiciones religiosas son muy comunes estas figuras. Los ángeles, los arcángeles, los querubines habitan el aire, y aunque son de naturaleza pacífica, ante cualquier detección de oposición a su Dios, pueden tornarse fácilmente irascibles e incluso hacer usos de armas. Lo mismo pasa con las distintas formas que adoptan los jinn o genios en la tradición musulmana. Sabemos que el asunto es tan serio en esta cultura que en el mismo Corán hay un capítulo dedicado a estos seres. Ellos tienen distinta pertenencia, pueden ser del desierto, de los ríos, de los bosques, y de la misma manera que las otras figuras que les he mencionado, también tienen genios distintos, caracteres distintos. Algunos son amigables y algunos otros son mortales hasta la violencia. Para esta oportunidad veremos a un tipo de bestia del aire que ocupa un lugar preponderante en el viaje de la purificación de Mahoma. Me refiero a el Burak. Texto tomado del libro Bestiario de Alejandra Ramírez y Agustín Celis. Burak. El Burak o Al-Burak es la criatura celeste que, según una leyenda musulmana, subió a Mahoma al cielo. Existen distintas interpretaciones sobre este ser. Se ha dicho que era de naturaleza equina, mayor que un asno, pero menor que una mula, aunque otras versiones se muestran más confiadas y afirman que era una yegua alada. En todo caso, se trata de una versión tardía del viaje nocturno del profeta. En las versiones anteriores, era un hombre o un ángel quien guiaba a Mahoma ante la presencia de Alá. En el Corán es la Sura 17 la que refiere este viaje nocturno. Su preámbulo se abre con estas palabras: Loado sea quien hizo viajar a su siervo por la noche desde la mezquita sagrada hasta la mezquita más remota, aquella a la que hemos bendecido su alrededor para hacerle ver parte de nuestras aleyas. Cierto, Él es el oyente, el clarividente. Tradicionalmente, se identifica a la ciudad de Jerusalén con la mezquita más remota, y en la explanada de las mezquitas se alza la cúpula del peñasco, donde se encontraba la roca en la que el profeta
dejó la impronta de su pie durante el viaje nocturno que lo llevó en presencia de Alá. Los exégetas no se ponen de acuerdo sobre la naturaleza del viaje de Mahoma hasta el séptimo cielo. Algunos piensan que se trató realmente de un viaje físico, de un milagro, y que, montado a lomos de Al-Burak, el profeta conversó con los patriarcas y los ángeles, y que al estar en presencia de Dios, sintió un frío tan intenso que se le heló el corazón. Sin embargo, otros creen que el viaje fue tan solo una visión que Mahoma tuvo, lo que coincidiría con la famosa tradición que afirma que el viaje duró menos de lo que tarda en vaciarse un cubo de agua. Según esta segunda versión, al iniciar su travesía, el Burak volcó un cubo de agua que nunca llegó a derramarse, pues tras su regreso, Mahoma logró asirlo sin que se vertiera una sola gota, lo que demostraría también que el tiempo de Dios no se puede medir con los parámetros efímeros de los hombres. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. En Bestiario entre dos mundos se referencian una serie de personajes fantásticos pertenecientes a toda una tradición, los cuales han ocupado un papel importante en lo atinente a los mitos y las construcciones culturales que de ellos se han derivado. En algunos relatos se entrecruzan las pasiones más bajas e íntimas de los seres humanos con los instintos más salvajes de la especie animal. Si bien todos estos seres fantásticos son construcciones simbólicas, no se podría decir que están completamente divorciados de la realidad, pues los escenarios que se presentan en principio pareciesen contrastar entre una y otra instancia, es decir, entre lo animal y lo humano. No obstante, ello no podría pensarse como lugares subjetivos de antagonismo, sino que, por el contrario, forman parte esencial de un todo y de eso humano que anida en cada sujeto, que desde una perspectiva psicoanalítica podría entenderse desde el papel que juega el inconsciente en dichas constituciones y cómo esas pulsiones se van exteriorizando y muchas veces se les designan bajo representaciones demoníacas. Tal es el caso de algunos seres fantásticos como por ejemplo el centauro, quien posee características físicas vinculadas directamente a esa faceta de lo animal y lo humano. Se cuenta que tenían prácticas bárbaras, entre ellas comer carne cruda, y cuando estaban bajo los efectos del alcohol violaban las mujeres, un hecho que les costó la expulsión cuando al ser invitados a la boda del rey de los Lapitas intentaron violar a la novia, lo que ocasionó un enfrentamiento que les derrotó, siendo esta forma la representación del triunfo de la civilización sobre el instinto más animal de los seres humanos. En ese relato está presente la lucha sobre la violencia como formas de triunfos en contra de esa barbarie animal. Por otro lado, el imaginario de los demonios también ha tenido un papel fundamental en la historia de la humanidad, tanto así que de vez en vez los adultos cuentan historias en el orden de lo místico. Esta figura también ha sido utilizada para decir de una u otra forma que los seres humanos están habitados por el demonio en tanto que albergan sentimientos de odios, maldad, envidia y otros tantos que corroen la humanidad y llevan a gozar de esa oscuridad. Estos seres fantásticos han tenido la función de atemorizar. Se les conoce a través de figuras que en sí mismas son extrañas o terroríficas. Pero este no es el caso propiamente de los hombres grises, un personaje muy interesante por la forma en la que se presenta, pues son hombres invisibles y elegantes que llevan un maletín gris. A eso se les conoce como los ladrones de tiempo, y por ello engendran un gran miedo, una realidad que parece palpable, pues bien que se le puede relacionar con ciertas demandas tanto propias como externas, las cuales están invisibilizadas bajo imperativos de no perder el tiempo, hacer un buen uso del mismo, ser productivos, entre otros, pero que en muchos sujetos deja la nefasta sensación de estar cansados, del no disfrutar o del no poder reflexionar. Por ello, el temor de los hombres grises siempre fueron los niños, pues estos no tenían noción del tiempo, no estaban atemorizados de perderlo, solo vivían.
Ahora, quienes firmaban contratos tenían que vivir con la culpa de si perdían tiempo. Así cambiaban el tiempo y la propia vida por ganar más dinero, pero se volvían indiferentes, parcos y creían que ahorraban tiempo. En términos escuetos, es posible decir que estos seres fantásticos representan los mundos interiores de los seres humanos y que tal vez esta forma de simbolización sea una manera aceptable de concebir esas realidades. Fragmento de Momo de Michael Ende. Al igual que al señor Fusi, le ocurría a mucha gente de la gran ciudad, y cada día eran más los que se dedicaban a lo que ellos llamaban ahorrar tiempo. Y cuantos más eran, más los imitaban, e incluso aquellos que en realidad no querían hacerlo, no tenían más remedio que seguir el juego. Diariamente se explicaban por radio, televisión y en los periódicos las ventajas de nuevos inventos que ahorraban tiempo, que un día regalarían a los hombres la libertad para la vida de verdad. En las paredes se pegaban carteles en los que se veían todas las imágenes posibles de la felicidad. Debajo ponía, en letras luminosas: los ahorradores de tiempo viven mejor. Los ahorradores de tiempo son dueños del futuro. Cambia tu vida, ahorra tiempo. Pero la realidad era muy otra. Es cierto que los ahorradores de tiempo iban mejor vestidos que los que vivían cerca del viejo anfiteatro. Ganaban más dinero y podían gastar más, pero tenían caras desagradables, cansadas o amargadas, y ojos antipáticos. Ellos, claro está, desconocían la frase «Ve con Momo». No tenían a nadie que pudiera escucharles y les ayudara a volverse listos, amistosos o contentos. Pero incluso si hubieran tenido a alguien así, es más que dudoso que jamás hubieran ido a verle, a menos que se hubiera podido resolver la cuestión en 5 minutos. Si no, lo habrían considerado tiempo perdido. Según decían, tenían que aprovechar incluso los ratos libres, con lo que tenían que conseguir como fuera y a toda prisa diversión y relajación. Así que ya no podían celebrar fiestas de verdad, ni alegres ni serias. El soñar se consideraba, entre ellas, casi un crimen. Pero lo que más les costaba soportar era el silencio, porque en el silencio les sobrevenía el miedo, porque intuían lo que en realidad estaba ocurriendo con su vida. Por eso hacían ruido siempre que los amenazaba el silencio. Pero está claro que no se trataba de un ruido divertido, como el que reina allí donde juegan los niños, sino de uno airado y pesimista, que de día en día hacía más ruidosa la ciudad. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo, en la que seguiremos viajando por el universo de los bestiarios. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.